Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 4, versículos 7 al 12. Recuerden que nosotros venimos estudiando en el libro de Eclesiastés en los últimos domingos sobre lo que el libro de Eclesiastés va a llamar algunas injusticias de la vida. Es decir, algunas condiciones que tiene la vida temporal que abiertamente son injustas, pero que son reales y que no las podemos desconocer. Uno de ellos es que el hombre trabaja y trabaja y trabaja, pero se muere rápido y lo que acumula no sabe de quién es. Esa es una injusticia, porque uno diría, si estoy acumulando dinero o bienes, pues debiera no envejecer y poderlos disfrutar. Resulta que es lo contrario, se envejece, se muere y no puede disfrutar de lo que tiene. Otra injusticia que él nos va a comentar acá es que el hombre, en medio de todo lo que él acumula y lo que tiene, sufre violencia o sufre opresión. Entonces, que hay unos que oprimen y hay otros opresores, sean sistemas políticos, sean sistemas económicos, sean sistemas empresariales, pero que siempre hay unos que se creen con el derecho de dominar a otros y que eso trae aflicción, y que eso trae humillación y que eso trae lágrimas. Esas son situaciones injustas que el rey Salomón ve en la vida. Lo otro que él nos va a decir que es injusto es que el hombre sea envidioso y que pudiendo él disfrutar lo que tiene, no lo disfruta pensando en lo que tiene el otro y queriendo quitarle o quedarse con lo que el otro tiene, y que esa envidia pues es una condición propia del hombre. Todas las injusticias que el rey Salomón va a plantear aquí en el capítulo 3 y 4, lo único que nos llevan es a decir, Dios existe y el hombre es pecador, porque bajo el sol no se concibe la idea del pecado. Pero si hay engaño, hay traición, hay envidia, hay celos, hay dolor, ¿qué es lo que nos está describiendo el rey Salomón? Que hay una sociedad apartada de Dios, una sociedad que aunque tiene dinero y aunque tiene estudio y aunque trabaja y aunque tiene logros, ha negado a Dios y ha sacado a Dios de su vida y ha pretendido vivir sin Dios. Y eso es una gran injusticia. Por eso la semana pasada estábamos hablando que debemos tener contentamiento. Sea poco o mucho lo que tenemos, que debemos tener contentamiento. Que debemos tener gratitud con lo que Dios nos da. A veces queremos más, pero no se puede. O a veces no podemos administrar tampoco lo demás. O no es la voluntad de nuestro Dios darnos más. Entonces, lo que Él nos dio es suficiente para que estemos agradecidos, para que lo administremos y para que estemos contentos. Y de ahí viene ese texto que dice que más vale un puño lleno que acaparar, ¿sí? Llenar los dos puños, pero estar en aflicción o en tormento o en esclavitud. En esta mañana vamos a estudiar los versículos 7 en adelante, 9 en adelante. Que dice así, mejores son dos que uno, 7. Dice, y me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Vamos a meditar en esta mañana en esta enseñanza que el rey Salomón nos va a dar en este capítulo 4 de Eclesiastés, sobre la importancia de lo que pudiéramos llamar el trabajo en equipo, sobre la necesidad imperante de que trabajemos en equipo.
Y tenemos que decir varias cosas. Primero, que Dios no nos creó para ser islas, ¿cierto? Dios no nos creó para ser independientes, sino para tener sociedades, o para formar núcleos, para formar sociedades, para formar familias, para formar empresas. Ese es el diseño de Dios. Recuerden que hay animales que pueden vivir solos, ¿cierto? En la selva o aislados. Nosotros los seres humanos fuimos creados para vivir en sociedad. No somos una especie animal que pudiera sobrevivir sola o independiente o aislada. Nosotros fuimos diseñados por Dios para vivir en sociedad. Ese es el designio de Dios. Cuando uno mira Génesis 2:18, que es uno de los primeros indicativos sobre este propósito, dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora recuerden que cuando estamos hablando en Génesis, no solamente estamos hablando del matrimonio, que ese es uno de los aspectos en los cuales se puede aplicar esta verdad o este principio. Recordemos que aquí también se refiere a toda la vida humana. O sea, en todas las áreas de la vida no es bueno estar solos, como hijos, como hermanos, como amigos, como trabajadores, como servidores en la obra de Dios. No es bueno, no es conveniente, no es adecuado, no es bien visto estar solos. ¿Recuerden qué significa Adán? Humanidad. Adán significa humanidad. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo cuando dice no es bueno que el hombre esté solo? No es bueno que la humanidad o los seres humanos se acostumbren o consideren que la vida individual o la vida sola es mejor o más productiva que la vida en comunidad, o que la vida en grupo, o que la vida en un núcleo familiar. Entonces, amados hermanos, vamos a considerar un poco eso en esta mañana, porque normalmente hemos considerado que este principio aplica exclusivamente para el matrimonio. Si no es bueno que el hombre esté solo, cásese. ¿Sí? Pero si uno lee todos los textos que leímos en esta mañana, no solamente estaría hablando del matrimonio, está hablando de todas las áreas de la vida en las cuales necesitamos trabajar en equipo, o en las cuales necesitamos sincronizarnos con otras personas para poder tener resultados. Recuerden que nuestro eslogan es: el mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Y en un mundo lleno de vanidad, priman las competencias. Y en las competencias uno quiere estar solo para demostrar que tiene más capacidad y que puede llegar primero. En un mundo competitivo premian al mejor empleado del mes, ¿sí? Premian al mejor estudiante, premian al mejor deportista, premian al mejor funcionario. ¿Por qué? Porque la sociedad competitiva es individualista. Recuerden que ya lo vimos aquí en Eclesiastés. Salomón dice: el mundo es competitivo, es decir, el mundo es egoísta. Porque para uno competir tiene que uno irse solo con sus fuerzas y sus capacidades a ver quién puede competir con uno. Pero lo que la Biblia dice es: no es conveniente para nosotros los hijos de Dios ni los seres humanos ser egoístas o ser competitivos o querer demostrar quién sabe y puede más. Y lo vemos en la Biblia cuando dice que somos un cuerpo. ¿Recuerdan cuando la Biblia dice en Romanos y en Corintios que somos un cuerpo y que todos los miembros tienen funciones distintas, pero todas las funciones del cuerpo son necesarias, o los órganos del cuerpo son necesarios? Si uno mira a simple vista la iglesia, posiblemente alguien diría: fulano de tal no sirve para nada, ¿sí? O yo no sirvo para nada. Pero ¿qué dice la Biblia? Todos somos útiles en el cuerpo del Señor, sea que hagamos mucho o hagamos poco, sea que sea muy visible lo que hagamos o no sea tan visible, todos somos útiles, porque Dios nos puso como un cuerpo, como un organismo vivo, para que cumplamos funciones y para que llevemos adelante el reino de Dios. La Biblia no dice que Dios puso los órganos en el cuerpo para que compitan a ver cuál sabe más. No está compitiendo el ojo con la mano, ni el ojo con el pie, ni el ojo con el oído. No está compitiendo nuestro cuerpo a ver cuál órgano es más valioso o más útil. Cualquier órgano del cuerpo que nos falte o que se enferme nos causa una gran afectación y hay grandes consecuencias en el desempeño. Amados hermanos, el texto en esta mañana nos va a hablar de cosas muy importantes, de por qué es necesario trabajar en equipo. Bastante difícil en nuestra sociedad por el egoísmo, por el individualismo y porque uno casi siempre cree que si uno no hace las cosas no se hacen bien. ¿Se han dicho alguna vez eso ustedes?
que si yo no lo hago no sale bien. Mejor lo hago yo solo o yo sola. A veces hacemos eso, pero la Biblia nos está diciendo acá, mejores son dos que uno. Entonces lo primero que vamos a hablar es sobre eso. Y la pregunta que nos vamos a plantear es, ¿mejores dos que uno? ¿Es de verdad mejor dos que uno? Ahora, cuando la Biblia habla de dos, no necesariamente estaría hablando de dos. Posiblemente puede estar hablando de tres. ¿Sí? Porque la Biblia dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí está Él. Que un testimonio es válido con el testimonio de dos o tres testigos. Y la Biblia lo que está diciendo es, entre más personas puedan formar una red de apoyo o un equipo sólido, pues mayor productividad, mayor resultado hay. ¿Sí? Si yo estoy solo, tengo menor efectividad en lo que haga. Si estoy con otra persona, tengo mayor efectividad. Pero imaginémonos que hay tres o cuatro empujando la carreta, ¿sí? O trabajando para el mismo lado. ¿Recuerdan lo que dice la Biblia sobre los hijos en la casa? Dice, bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. ¿Y recuerdan por qué dice la Biblia eso? Dice, porque cuando vinieren sus enemigos no será avergonzado en la puerta, porque hay todo un ejército de hijos o un ejército de apoyo que ayuda y defiende ese hogar y que a través de ese apoyo conjunto hay un gran resultado. Entonces la pregunta es, ¿de verdad es mejor dos que uno? ¿Ustedes qué dicen? Porque el mundo egoísta y nuestro corazón egoísta diría no. ¿Recuerdan los dichos que dicen que el buey solo bien se lame? Y que es mejor solo que mal acompañado. Esos no son proverbios bíblicos. Esos son dichos individualistas, egoístas de la sociedad, porque lo que la Biblia plantea es todo lo contrario. Dice, mejores son dos que uno. Y miren lo primero que va a decir. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Ese es el primer valor que resalta aquí el rey Salomón. Tienen mejor paga, es decir, si dos trabajan juntos y trabajan sincronizados en un proyecto, en una inversión, en un negocio, ellos logran o pueden capitalizar más rápidamente lo que no puede hacer una sola persona. Está hablando en términos de productividad, en términos de rentabilidad. ¿Usted quiere ser más rentable en su negocio? Trabaje en equipo. Si usted trabaja en equipo, le va a ir mejor. ¿Eso qué significa? Que asocie personas en su empresa, que asocie personas que tengan su misma visión de trabajo, su misma visión de negocio, que reúna personas, sea su esposa o sus hijos o familia u otros empleados, que tengan la misma visión empresarial o laboral o productiva, y usted va a tener mayor resultado económico. ¿Cómo les parece? Miren que aquí la Biblia nos está hablando en términos económicos, no está hablando en términos espirituales. ¿Sí? El primer indicador de lo ventajoso que es estar con otra persona o con otras personas en la misma dirección es porque tienen mejor paga, es decir, les rinde más la plata. Hay mayor posibilidad de rentar más la función que se está trabajando, hay mayor resultado económico, hay mayor crecimiento en la empresa. La Biblia por su parte dice también lo contrario. Una casa dividida o un reino dividido no prevalece. ¿Recuerdan? Que también lo dice en el Nuevo Testamento. Si dos se ponen de acuerdo, ¿qué va a hacer el Señor? Les va a conceder lo que están haciendo. Si dos o tres se ponen de acuerdo, Dios los respalda. Pero si dos se ponen en pelea y los dos que están intentando caminar juntos se dividen y se pelean y están en enemistad o en odio o en egoísmo, ¿qué resultado van a tener? Por eso el rey Salomón nos está planteando acá esta enseñanza que, vuelvo y digo, como lo hemos dicho aquí en Eclesiastés, es una enseñanza de sentido común. No se necesita ser muy inteligente para uno saber que es mejor la paga de dos que la paga de uno. La Biblia nos pone el ejemplo de las hormigas, ¿cierto? ¿Cómo dice la Biblia que trabajan las hormigas? En equipo, en grupo, que trabajan todas en la misma dirección, que se apoyan, que no tienen capitán, pero que ellas están trabajando unidas. Y ellas tienen un gran resultado que la Biblia lo registra, y es que cuando viene el invierno tienen suficiente provisión para afrontar el invierno.
Amados hermanos, siendo que este es un principio bíblico y aún un principio de sentido común, ¿por qué nos cuesta tanto trabajar en equipo? ¿Cuáles consideran ustedes son las razones por las cuales nos cuesta tanto trabajar en equipo y uno dice mejor solo que mal acompañado? Porque somos egoístas, ¿cierto? Porque queremos tener el honor de que eso que yo lo recibí o eso que gané lo gané yo con mi esfuerzo, yo solito y no se lo debo a nadie. Pero la Biblia dice que es mejor la paga de 2 o de 3 o de un equipo de trabajo porque tienen mayor resultado. Y hay muchos textos que pudiéramos encontrar al respecto, de cómo cuando en una familia o un país o una empresa se une, tienen mayores resultados. Nosotros hemos conocido la historia en nuestro país de empresas familiares y de empresas que se han consolidado muy bien y han pasado de generación a generación y han sido emporios económicos buenos. ¿Por qué se ha logrado? Porque han logrado como familia consolidar una buena estabilidad financiera y un buen trabajo en equipo. Y han invertido fuerzas y capitales para tener resultados. Pero también hemos conocido de empresas familiares que rápidamente se han destruido. ¿Por qué se han destruido? Porque los hijos dicen, no, yo quiero mi parte, yo no quiero invertir acá en conjunto, yo quiero mi parte, cada uno su parte y se acabó la empresa y no quedó sino en la historia. No pudieron consolidar una buena empresa o un buen negocio. Génesis 1:26 dice la Biblia, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre y señoree, es decir, produzca, trabaje, gobierne, pero el proyecto de Dios es que el hombre gobierne en equipo. Incluso algunos pueden incluso decir que Dios, que es un Dios trino, pues su gobierno celestial es un equipo, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que aún Dios, que es el ejemplo perfecto del gobierno y del reino, no está solo, sino que está en equipo gobernando. Ahora, ¿cuánto más nosotros debemos seguir el ejemplo? De trabajar, de hacer trabajos y proyectos en equipo, venciendo la envidia, venciendo el egoísmo, venciendo la codicia y venciendo todas las diferencias para que podamos ser mucho más productivos. La Biblia nos da el ejemplo de la mujer virtuosa en Proverbios 31. ¿Y qué dice la Biblia de la mujer mientras el esposo sale a trabajar? Recuerden, en ese relato de Proverbios 31, el hombre parece que viaja por algunos periodos a su trabajo. En la época antigua muchas personas viajaban y tenían que permanecer meses en un trabajo en otro lugar. Pero ¿qué hacía la esposa mientras él estaba afuera? ¿Recuerdan? Ella no estaba viendo televisión. Ahora, no estoy diciendo que sea mala la televisión. ¿Qué estoy diciendo? Que esta mujer, mientras él estaba afuera, ella trabajaba también en casa, ella ayudaba a la economía del hogar, ella estaba velando por la salud y el bienestar de sus hijos, de tal manera que cuando su esposo llegaba, ¿qué encontraba? Pues un hogar organizado, una mujer que había tomado responsabilidad de sus hijos, una mujer que no estaba pasando necesidades porque era productiva también, y unos hijos que estaban muy bien y que era el honor para su esposo. Entonces, amados hermanos, la Biblia nos enseña que no solamente con relación a la pareja, ni solamente con relación al hogar, es mucho mejor la paga de 2 que la paga de 1. Y efectivamente, si una familia se pone proyectos en conjunto, les va mucho mejor si lo hacen sincronizados que si lo hacen con bolsillos separados. ¿Sí? Especialmente cuando un hogar se conforma, una familia se conforma y tienen un proyecto. Por ejemplo, en nuestro país posiblemente el proyecto es tener una vivienda propia. ¿Cómo es más fácil conseguir esa vivienda? ¿Trabajando por separados o los dos uniéndose para ese proyecto? Uniéndose, es lo que dice la Biblia. Es lo que la Biblia nos dice. Tienen mejor paga, es decir, les rinde más rápido el ahorro o administran mejor. Cuando uno está solo, cuando estuvimos solteros o solos, gastábamos más plata que cuando estábamos casados. ¿Por qué será?
porque solos, pues teníamos que, imagínense, eran 2 arriendos o 2 servicios, pero al casarnos se ahorra todo eso y es mucho más fácil poder tener una prosperidad o una bendición económica. El texto dice, mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo. Es una afirmación, no dice es posible que les vaya mejor. Sí, quizás de pronto les vaya mejor si se unen. No pone en duda. De hecho, establece un juicio valorativo positivo para decir mejores son porque les va mejor. ¿Sí? Les va mejor, van a tener mayor rendimiento, van a poder ahorrar, van a poder tener mayor productividad. Eso nos lleva a entender, amados hermanos, que un hogar dividido es más improductivo. O una familia dividida, una pareja dividida es más improductiva que una familia unida en proyectos y unida en su trabajo y unida en buenas direcciones para el bien común. Entonces miren que Salomón nos está ayudando a entender algo muy importante. ¿Ustedes quieren ser productivos? ¿Qué debemos hacer? Unirnos como familia. Y unirnos como hermanos, y unirnos como equipos de trabajo también, sea en la empresa, sea en el negocio. Porque recuerden que una de las grandes dificultades que se tiene en las empresas es la envidia. ¿Sí? Hay mucha envidia entre los empleados, entre los obreros. Lo que la Biblia nos dice es hay que vencer la envidia y hay que ayudarnos, porque si cooperamos mutuamente vamos a tener mejor resultado. Juan 17:23 dice, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces miren, amados hermanos, que el trabajo en equipo, además de que trae como resultado práctico la productividad, forma o forja una virtud cristiana muy extraordinaria que es importante cultivar, la unidad. La unidad. Nuestros hijos desde que nacen son egoístas, porque ellos nacen pecadores. ¿Cierto? Recuerden que los niños las primeras palabras que dicen es mío. ¿Sí fueron lo primero que dijeron sus hijos? Mío. Porque nuestros hijos son egoístas igual que nosotros. Entonces una buena forma de vencer el egoísmo es trabajar unidos y poner en una misma vasija o en una misma bolsa las cosas. A veces nos es hasta difícil poner la comida en la mesa porque alguien se adelanta y nos deja sin comida a los demás, ¿cierto? Pero aún ese ejercicio es importante para ver cuán considerados somos cuando se pone la bandeja en la mesa y saber que todos tenemos que comer de ella y no podemos simplemente, yo cojo lo mío y los demás mirarán si se quedaron con hambre o no. Entonces la unidad, el trabajo en equipo, el apoyo mutuo es muy importante y trae un beneficio de productividad. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Miren que este es otro juicio de valor positivo que hace el salmista. Miren qué bueno y productivo y fabuloso es que los hermanos estén juntos y en armonía. Y cuando habla de hermanos está hablando de la iglesia, pero también pudiéramos aplicarlo a los hermanos de la familia, ¿cierto? A los hijos de la familia, a la familia cristiana, que debemos procurar por todos los medios vivir juntos y en armonía. Recuerden que hay un proverbio que dice que es mejor un bocado de pan donde hay paz que un banquete donde hay rencillas. No sé si les ha pasado que a veces se van a sentar a comer y en lugar de estar felices terminan peleando en la casa. Eso suele pasar hasta en las mejores familias, ¿sí? Que uno termina peleando a la hora del almuerzo. ¿Cómo se siente ese almuerzo? ¿Cómo es? Es una amargura, ¿cierto? Es ácido, no alimenta, no nutre, no une la familia. La Biblia nos dice, es bueno que los hermanos estén juntos, que habiten juntos, es delicioso, es grato, es placentero que estemos en armonía. Y eso lo debemos cultivar como iglesia, pero también lo debemos cultivar como familia. Amados hermanos, es muy importante como familia procurar la unidad y es muy importante como iglesia procurar la unidad, que cuando nos encontremos acá podemos vernos a los ojos, abrazarnos, saludarnos y no tener que esconderme del hermano porque es que no me cae bien, ¿sí? O es que no lo quiero ver. Entonces, ¿para qué sirve el trabajo en equipo?
En primer lugar, para dar mayor rentabilidad. Es más productivo el trabajo en equipo. Y Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Recuerdan cuál fue el mayor énfasis en la oración de Jesús antes de ir al cielo? En Juan 17, que sean uno, así como tú y yo, Padre mío, somos uno. La unidad es un valor importante en la vida del creyente y en la vida de la familia cristiana. Esa unidad no le interesa al mundo, porque al mundo le interesan otras cosas. Pero a nosotros como creyentes nos interesa la unidad, porque la unidad es el reflejo de la presencia de Cristo en nosotros. Entonces, ¿mejores son dos que uno? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos mayor resultado. Ahora, me llama mucho la atención que el rey Salomón plantee primero en la lista de beneficios del trabajo en equipo, primero el dinero. ¿Por qué será? Porque es posiblemente una de las cosas que más nos interesa, ¿cierto? ¿Cuánto gano y cómo me va a ir y cuánto me van a pagar? ¿Sí? Entonces, si trabajamos en equipo, si logramos tener equipos de trabajo, si logramos consolidar personas que trabajen con nosotros o que nos unamos en un proyecto, es mucho más rentable hacerlo en equipo que hacerlo individual. ¿Sí? Pongamos un solo ejemplo. Hay 5 personas que vamos a hacer un negocio, pero cada uno tiene 10 millones de pesos para hacer el negocio. Si cada persona arranca su negocio individual con 10 millones, va a lograr menos que si logramos poner un negocio con 50 millones, ¿no les parece? Porque de una vez entra con un buen capital, con mucho más servicios y posiblemente vamos a lograr mayor resultado económico según lo que la Biblia dice. Ahora, la Biblia va a plantear otro tema también. Y el otro tema que nos va a plantear está más adelante en el versículo 9, versículo 10. Dice, porque si cayeren, está hablando de dos, si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Miren que aquí el texto está diciendo, usted no se puede asociar con cualquiera, porque no es simplemente formar equipos por formarlos. Si usted forma un equipo, tiene que formar un equipo con personas que usted se entienda, que usted confíe y que sean sus compañeros o sus amigos o sus hermanos. Me hago entender, no con cualquier persona uno pudiera hacer un negocio, o un equipo para trabajar, o para caminar juntos, o para viajar juntos. No todas las personas pudiéramos confiar para estar haciendo negocios o inversiones. Lo que está diciendo aquí es, si usted va a hacer un equipo de trabajo, tiene que hacerlo con personas de su confianza. Y las personas de mayor confianza son la familia. Aunque hay tantas dificultades en la familia, ¿cierto? No sé si es solo en la mía, pero creo que todas las familias tenemos muchas dificultades para trabajar juntos. Pero aún en medio de la dificultad, la mejor rentabilidad viene cuando se trabaja en familia o en la iglesia con hermanos de la iglesia. Mejores son dos que uno, porque si uno cayere, el otro, pero estamos hablando de un compañero. O sea, ¿qué hace un amigo, un compañero o un hermano si el otro cae? ¿Qué hace el que quiere, el egoísta, el codicioso cuando el otro cae? Se aprovecha, ¿cierto? Se aprovecha. Cuando una persona cae y el que está al lado es un ventajoso, es un egoísta, es un ambicioso o es un traidor, no lo va a levantar. Lo va a dejar caído y se va a aprovechar. Y hemos visto grandes ejemplos de eso, ¿no? Y lo hemos visto aún en la Biblia. La Biblia nos da ejemplos de aún hermanos. Por ejemplo, cuando José lo echaron a la cisterna y clamaba a José que lo sacaran, ¿qué hicieron sus hermanos? Les fue indiferente el clamor de su hermano. No dijeron, es nuestro hermano, no podemos causarle ese dolor a nuestro padre, lo vamos a sacar y no nos venguemos de él. Pero ellos se vengaron y guardaron por más de 20 años el secreto de que su hermano, según ellos, lo había despedazado una fiera del campo. Entonces, ese tipo de hermanos no nos sirven. ¿Me hago entender? Ese tipo de compañeros no nos sirven porque si es con esos compañeros que nos unimos, cuando uno cae, ¿qué va a hacer esos compañeros? Allí nos dejan sumidos en el hueco, ¿cierto? O nos quitan lo poco que tenemos.
Es muy interesante lo que la Biblia dice, porque aquí en el versículo 10 dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, a su compañero. Es decir, hay que tener la certeza de que con quien hacemos equipo de trabajo, de con quien hacemos negocios, con quienes trabajamos y caminamos juntos, sea un compañero de verdad, una persona leal, una persona confiable, una persona que entienda los mismos ideales que tenemos, que camine en la misma dirección y que tenga temor de Dios por sobre todas las cosas. Porque al otro no le interesa. De hecho, en una sociedad, fácilmente el compañero está esperando que el socio fracase para él quedarse con lo demás. Si el uno cae, el otro lo levanta. Pero ay del solo, que cuando cayere no haya un segundo, no habrá un segundo que lo levante. ¿Qué nos está diciendo la Biblia, amados hermanos? ¿Para qué tenemos que hacer trabajo en equipo? Vamos a ir repasando. Para ser más productivos, para conseguir la unidad y vencer el egoísmo que tenemos en nuestro corazón todos, pero también tenemos que hacer trabajo en equipo para protegernos mutuamente. Miren, amados hermanos, no hay un ser de toda la creación que Dios hizo más débil o más frágil que el hombre. El hombre se cree el más fuerte, pero es el más frágil de toda la creación. ¿Sabían eso? ¿Cuánto tarda un niño desde que nace hasta que él se pueda defender solito, por su propia cuenta? Años, ¿cierto? Pero ustedes han visto los terneritos. Ellos nacen y salen corriendo y ya van a buscar comida solitos. ¿O han visto los pollos? Nacen y ¿qué hacen los pollos al otro día de haber nacido? Están corriendo y buscando comida ya solitos. La mamá gallina no tiene que cuidarlos 6 meses o 1 año, ni la mamá vaca, el ternero, cuidarlo 1 año o 2 años para que el ternerito se pueda defender. En cambio, ¿cuánto tenemos que cuidar a un niño para que él pueda crecer y estar sano y pueda defenderse? Incluso hay niños de 35 y 40 que todavía no se defienden solos, que toca cuidarlos mucho. Pero miren lo interesante, el hombre es el ser más frágil de toda la creación. Si un niño nace y solo un día lo dejamos descuidado, un bebecito, en el primero o segundo día de su nacimiento, no lo atendemos, lo dejamos y decimos mañana vengo a verlo, ¿qué va a pasar con ese bebé al otro día? Posiblemente ya murió, se ahogó, o murió de hambre, o murió por llorar, porque no puede defenderse ni siquiera un día. Y nosotros que hemos tenido hijos sabemos eso, que nos ha tocado horas y horas y días enteros y noches enteras cuidándolos para que ellos crezcan y crezcan saludables. Entonces la Biblia lo que nos dice es, hay una gran realidad en el ser humano. El ser humano se cree grande y fuerte, pero no lo es frágil. ¿Sí? Nosotros nos creemos fuertes y robustos y vigorosos y alzamos la voz y decimos que somos grandes y fuertes y que todo lo podemos, pero no es cierto. Nos duele una muela y nos vamos a la cama, ¿cierto? Nos duele una uña y nos tienen que incapacitar. Somos tan pero tan frágiles que una cosa tan pequeña como una herida en un pie o en un dedo nos incapacita y quedamos limitados. Lo que el rey Salomón nos está diciendo es, hay una condición en el hombre y es que el hombre necesita ser protegido. Todos los seres humanos tenemos necesidad de ser protegidos y es una de las necesidades más sensibles que tenemos los seres humanos. Que alguien nos proteja, llámese mamá, papá, abuelos, el Estado, el vecino, la empresa, pero alguien nos tiene que proteger a través de instituciones o a través de servicios que nos prestan porque nosotros no podemos defendernos solos. Un animal tiene una herida y él solo se hace sus curaciones y él solito se recupera. A él no tienen que llevarlo al hospital ni lo incapacitan, pero nosotros tenemos una pequeña herida y tenemos que o necesitamos que alguien nos cuide. Entonces lo que el rey Salomón nos va a plantear algo, y esto es bastante humillante para nosotros, es por más fuertes que seamos y robustos y por más valientes o creídos que seamos, necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda, necesitamos quien nos cuide, quien nos defienda, quien nos auxilie, quien nos extienda la mano, quien nos levante, quien nos lleve al médico,
quien esté pendiente de nosotros, y eso lo necesitamos absolutamente todos. No hay una persona que no necesite. Para eso existe la familia, para auxiliarse mutuamente. Para eso existe la iglesia también, porque la iglesia es una comunidad de auxilio mutuo. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Es una comunidad de auxilio mutuo. Pero para eso existe el Estado también. El Estado tiene la obligación de proveer servicios de apoyo y de bienestar para todos los ciudadanos para sentirse seguros y protegidos. ¿Sí? Si hay una amenaza, saber a quién llamar, ¿cierto? Si se me está incendiando la casa, pues yo no me pongo de rodillas a orar que el incendio se apague, yo llamo a los bomberos, ¿sí? Porque es una institución que tengo a mi servicio provista por el Estado. Si hay una situación de emergencia, pues llamamos a una entidad que me pueda auxiliar, nos puede auxiliar, porque todos somos frágiles y todos necesitamos apoyo, porque mejores son dos que uno, porque necesitamos apoyo. Ahora, otra de las cosas que nos va a plantear aquí el rey Salomón es, necesitamos estar unidos y necesitamos entender que en esa unidad o en ese esfuerzo por la unidad hay conflictos. Y la mayoría de nosotros, cuando nos enfrentamos a los conflictos, decidimos mejor no afrontarlo. Pero la Biblia dice que hay conflictos y por eso dice que es bueno habitar en armonía, es decir, superar el conflicto, reconocer el conflicto y asimilarlo y darle un tratamiento adecuado. En la casa se presentan muchísimos conflictos. Yo no sé si es solo en mi casa o en la de ustedes también. Si es solo en la mía, somos una familia extraña, ¿sí? Pero si es en la de ustedes, uno sabe que en la familia se presentan tantos conflictos, ¿cierto? A veces por cosas pequeñas, a veces por cosas graves, a veces por cosas pasajeras y a veces por cosas muy pero trascendentales, pero no hay familia que no tenga conflictos, ¿sí? Pues uno tiene conflicto con uno mismo, uno solito se mira al espejo y pelea solo, ¿sí? O a veces se levanta y uno está peleando con uno mismo. Ahora imagínese cuando ve al otro que se levanta con uno. Entonces, el conflicto, que es una condición natural del hombre pecador o de la sociedad caída, tenemos que resolverlo trabajando en equipo. Cuando la Biblia dice que trabajemos en equipo, no está diciendo que no va a haber conflictos, va a haber desavenencias. Incluso entre los hermanos hay desavenencias. No podemos pensar, es que como él es cristiano, con él no voy a tener dificultades. No, con los cristianos hay serias dificultades. La diferencia es que tenemos la manera de resolverlo. ¿Sí? Porque si yo estoy con un impío haciendo un negocio y tengo una dificultad, el impío lo resuelve de pronto con un revólver o lo resuelve de otra manera. Pero si estoy con un cristiano, supondríamos que no lo resuelve de esa manera, ¿cierto? Supondríamos que nos sentamos y ponemos los asuntos en la mesa y charlamos y nos pedimos perdón y nos reconciliamos o buscamos ayuda. Pero siempre va a haber conflicto. ¿Recuerdan Pablo y Bernabé? Ahora, Pablo era conflictivo. De Pablo podíamos esperar que pudiera ser conflictivo por su manera de ser, pero no esperaríamos eso de Bernabé. ¿Se acuerdan cómo significaba el nombre de Bernabé? Hijo de consolación. Es decir, Bernabé era un alma de Dios. Sí, era un hombre tranquilo, noble, que no se comenzaba un conflicto por él, no se terminaba. Sin embargo, la Biblia dice que Pablo y Bernabé tuvieron un conflicto no pequeño y tuvieron que afrontarlo, tuvieron que exponer las razones, tuvieron que poner en consideración las realidades que estaban viviendo y se distanciaron y formaron otro equipo misionero. Amados hermanos, necesitamos entender que en cualquier sociedad, sea en la familia, sea en la iglesia, sea en el trabajo, hay conflictos, pero para eso tenemos el Evangelio. Miren lo que dice 2 Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y yo vuelvo y reitero que este texto lo hemos usado exclusivamente para el matrimonio, y no es exclusivo del matrimonio. Este es un texto que aplica para cualquier relación, ¿sí? Yo no debo unirme en yugo desigual con los incrédulos para hacer negocios, para tomar decisiones o para confiarle la vida de mis hijos.
o para otras decisiones grandes, porque voy a perder o voy a tener las consecuencias. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Mejores son dos que uno, porque si el uno cae, el otro no le cae encima, sino que lo levanta, si es su compañero, si es su amigo, si es su hermano. Pero si es su enemigo, por supuesto se va a aprovechar. Dice, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Presenta otra realidad, que es la realidad también de la compañía, del apoyo mutuo y del respaldo mutuo. Y luego dice en el versículo 12, y si alguno prevaleciere contra otro, es decir, otro le pone problema o se viene en contra de él, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Amados hermanos, todos tenemos conflictos, sean razonables o no, entendibles o no, sean porque somos responsables de ellos o no, pero todos tenemos conflictos. ¿Cuál es la mejor manera para afrontar los conflictos de cualquier índole? Tener apoyos, ¿cierto? Por ejemplo, si hay un conflicto en el hogar que debiera estar unido, pero hay un conflicto, pues hay que buscar apoyo en la iglesia. Y el apoyo en la iglesia nos puede ayudar a resolver o a mitigar las situaciones de conflicto. Todos tenemos conflictos con nuestros hijos o con nuestros padres. Si tenemos personas que nos apoyen, podemos recurrir a ellos para que a través de esas terceras personas o de esos consejeros nos den orientación, nos ayuden y oremos los unos por los otros. Pero hay del solo, es decir, hay del que no confía en nadie. Hay del que no tiene en quién apoyarse, a quién decirle ore por mí, me pasa esto, me pasa aquello. Hay del que no puede contar con alguien que lo auxilie en un momento dado. Triste, ¿cierto? Nosotros nos dimos cuenta en algunos reportajes que con el tema de la pandemia, especialmente en algunos países de Europa, muchas personas las encontraron muertas en sus apartamentos sin ningún tipo de auxilio, porque eran personas mayores que no tenían hijos o que sus hijos ya los habían descuidado, los habían abandonado y se enfermaron en su casa y murieron solos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ay, ¿cierto? Ay del solo, pobrecito el solo que no tiene a quién llamar, a quién acudir, a quién recurrir, en quién apoyarse para poder enfrentar un momento de soledad, un momento de conflicto, un momento de caída, un momento de angustia o un momento de dificultad. Ay del solo. Pero si hay dos, uno cae, el otro lo levanta. El uno duerme, el otro lo calienta. O el uno o tiene una dificultad uno, el otro le resiste juntamente con él para no caer o para no ser derrotados. Proverbios 16:25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y en Romanos 3:10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese texto lo traigo acá para que recordemos que con quien nosotros hacemos equipo, sea en la pareja, sea en el hogar o sea en la iglesia, es pecador. No podemos pensar que es como un ángel, porque no lo es, ¿sí? A veces hacemos equipo en la casa y resulta que hay gran dificultad porque esa persona con la que hacemos equipo es pecadora también. La esposa es pecadora, los hijos son pecadores, los hermanos en la iglesia somos pecadores. Podemos tener un nivel de confianza, pero no una confianza plena, porque la confianza plena está únicamente en Jesucristo. Entonces reconozcamos eso, que entre pecadores siempre va a haber conflictos, pero
entre cristianos pecadores es mucho más fácil resolver los conflictos. Aquí entre nosotros como iglesia hemos tenido dificultades, entre varios hermanos hemos tenido dificultades, pero ¿las hemos podido resolver? Claro que sí. No estamos de odio, no estamos de no podernos ver, se han podido resolver, gracias a Dios. Recuerda que el apóstol Pablo le recomienda a 2 hermanas de la iglesia en Filipo que estaban peleando, que se reconcilien, ¿sí se acuerdan? A Evodia y a Síntique. Entonces siempre habrá conflictos en el hogar, siempre habrá conflictos entre los hermanos, siempre habrá conflictos en la iglesia y en el vecindario, pero los cristianos tenemos la obligación de entender que los conflictos son reales y buscar las mejores soluciones, porque mejores son 2 que 1, aún para resolver el conflicto y aún para enfrentar las adversidades. Mateo 11, 28 al 30 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ante todo conflicto que podamos tener en el hogar o en la iglesia, amados hermanos, siempre la orden de Dios es ir a Cristo primero y llevar nuestras cargas a Él. A veces podemos pensar que alguien nos las va a solucionar, de pronto alguien nos da un consejo, nos da una orientación, pero no nos puede resolver el problema. ¿Quién nos lo puede resolver? Nuestro Dios, ¿cierto? Hay que entregarle a Él nuestras cargas, hay que ir a Él con nuestras angustias, hay que llevar todas nuestras presiones ante Él y ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mejores son 2 que 1. Entonces, primero, mejores 2 que 1 para producir, mejores 2 que 1 para protegerse mutuamente y ayudarse mutuamente, pero también mejores 2 que 1 para poder servir a Dios. Eso no lo dice acá este texto que estamos leyendo. Sin embargo, tenemos referencias en la Biblia donde nos indica que Dios diseñó un modelo para que le sirvamos o para que prediquemos, y es un modelo de 2 en 2. ¿Se acuerdan cuando Jesús mandó a los discípulos a predicar? Él no les dijo, váyanse todos en un solo grupo. Imagínense quién le abre la puerta a uno con 12 hombres. Jesús dijo, vayan de 2 en 2. Y luego cuando mandó a los 70, también les dijo, vayan de 2 en 2. Y ese es un modelo que el Señor nos ha enseñado, que es mucho mejor en el servicio al Señor, en la predicación del Evangelio, hacerlo acompañados que solos. Porque acompañados tenemos mayor resultado y tenemos un apoyo y un respaldo físico y emocional y espiritual importante para poder enfrentar las dificultades. Amados hermanos, cuando hablamos de trabajo en equipo y cuando hablamos de conflicto en los hogares o en la iglesia, tenemos que vencer los legalismos, porque una de las cosas que afecta mucho en los hogares cristianos es el legalismo o las iglesias cristianas. ¿Qué significa el legalismo? El legalismo es que se pone unos estándares humanos por encima de los estándares bíblicos. Es decir, a veces se pone por encima principios normativos humanos que principios de compasión bíblica o compasión cristiana. Y entonces terminamos juzgándonos unos a otros en lugar de hacer lo que la Biblia dice, amados los unos a los otros. Yo no he encontrado hasta ahora un texto en la Biblia, si ustedes lo han encontrado les agradezco me lo den, donde diga juzgaos los unos a los otros. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? O señálense los unos a los otros, o acúsense los unos a los otros. Yo no lo he encontrado la verdad y yo he sido juicioso leyendo, pero de pronto usted lo haya encontrado, pásemelo por favor. Lo que yo sí he encontrado en la Biblia, muchos textos donde dice amados los unos a los otros, soportados los unos a los otros, ayudados los unos a los otros, esperados los unos a los otros, tolerados los unos a los otros, servidos los unos a los otros. O sea, eso sí hay infinitud de textos donde nos hablan de eso. Pero cuando uno es legalista, y rogamos a Dios que nuestra iglesia no sea legalista y en sus hogares no lo sea, cuando uno es legalista, uno termina juzgándose de acuerdo a las normas que uno establece y no haciendo que prime el amor en el hogar.
o que prime la compasión en el hogar, o que prime el apoyo mutuo en las familias o en la iglesia, porque estamos juzgándonos todo el tiempo porque hizo, porque no hizo, o porque dejó de hacer. ¿Me hago entender? Amados hermanos, el legalismo lo único que hace es dañar, porque el legalismo se basa en nuestras propias obras. ¿Y se acuerdan cómo son nuestras mejores obras? Ah, no, es que los hijos de Julano no son tan buenos como mis hijos, porque mis hijos sí hacen esto y aquello. ¿Y quién dijo que los hijos eran unos mejores que otros? ¿Qué dice la Biblia de los hijos? ¿Cómo son todos? Pecadores, y en el caso de los creyentes, salvos por gracia. No pudiéramos decir que hay creyentes mejores que otros, que hay creyentes más santos que otros, porque la Biblia lo que dice es que hay creyentes redimidos por gracia y sostenidos por la gracia del Señor. Miremos lo que dice Efesios 4:3. Efesios 4:3 y también el versículo 13 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Solícitos en guardar, ¿qué? La unidad del Espíritu, la unidad cristiana, los vínculos cristianos, que esa red de apoyo esté bien estrecha a través del poder del Espíritu Santo, y eso produce paz. Ese es un gran esfuerzo que debemos hacer todos los cristianos, mantener la unidad. Es tan fácil dividir, ¿sí? Es tan fácil aislarse o separarse, pero es tan difícil mantener la unidad. Salmo 63:7 dice: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Porque has sido mi socorro, has sido mi socorro. Una de las cosas extraordinarias de nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, fue que a nadie juzgó. ¿Sí? Y no estamos hablando de un falso amor, de una caricatura del amor cristiano, no estamos hablando de eso. A Jesús, cuando le trajeron una mujer adúltera para ser apedreada, ¿recuerdan qué le dijo Jesús a esa mujer? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero Jesús hubiera podido dar la orden de apedrearla, sí hubiera podido. Jesús tenía autoridad porque era sacerdote y era rey. Jesús tenía la autoridad de hacer cumplir la ley, y la ley del Antiguo Testamento decía: si alguien es sorprendido en adulterio, debe morir apedreado. Ahí estaba toda la turba con piedras en las manos. Jesús solo hubiera podido decir: procedan, culpable, y lo hubieran matado. Pero Jesús nos dio un gran ejemplo. Jesús le dijo: vete y no peques más. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo, cuando fue y malgastó todo viviendo perdidamente y regresó a la casa? ¿Qué dijo el dueño, el padre de ese hijo cuando llegó su hijo? Sinvergüenza, descarado, ¿cómo viene a venir acá? ¿Sí? ¿No le da vergüenza venir acá en esa condición? ¿Qué le dijo? Hagamos fiesta porque este hijo estaba perdido y ha aparecido, estaba muerto y ha revivido. Y así hay cantidad de ejemplos, amados hermanos, donde vamos a encontrar siempre que Jesús nos enseña sobre la compasión cristiana y sobre la vida cristiana, y no sobre ningún tipo de legalismo. Jesús censuró terriblemente a los fariseos, porque los fariseos solo juzgaban, se hacían en las plazas públicas a juzgar a los que pasaban, salían tempranito en la plaza pública a ver quién pasaba para juzgarlo. Lo juzgaban por la forma como se vestía, lo juzgaban si iba al templo o no, lo juzgaban si daba limosnas o no, lo juzgaban si llegaba temprano o no al templo. Recuerden que los fariseos llegaban primero al templo y se hacían adelante como nosotros. Pero ¿para qué se hacían adelante? ¿Se acuerdan para qué? Para juzgar, para ser vistos, para llamar la atención. Jesús no nos ha enseñado el legalismo, sino que nos ha enseñado la verdadera compasión. Y para que esa verdad que nos dice la Escritura, mejores son dos que uno, sea real, necesitamos ser compasivos. Necesitamos ser compasivos. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Y en 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en Juan 17:21 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que sean uno. Y Juan 6:8-11 dice así, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo de los peces, cuanto querían. Amados hermanos, el signo de la unidad cristiana es la compasión. La única manera para poder prevalecer en medio de los conflictos, en medio del egoísmo, en medio de la falta de productividad, es estar unidos en Cristo. Es la compasión cristiana. Otra vez dice Mateo 18:19-20, os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. De cierto, les afirmo, les reitero que si 2 se ponen de acuerdo sobre algo, Dios les va a respaldar. Habla de la pareja, lo podemos aplicar a la pareja, lo podemos aplicar a la familia también, pero también lo podemos aplicar a la iglesia, a los creyentes. Si nos ponemos de acuerdo para algo bueno, Dios nos respalda. ¿Sí? Si nos ponemos de acuerdo para ir a evangelizar, para visitar a un enfermo, para orar por un necesitado, para apoyar a una familia, Dios nos respalda porque esa es su voluntad. Aún en esto, la Biblia nos ayuda a vencer el egoísmo. Cuando dice está algún enfermo, no dice que vaya uno y ore, dice llame a los ancianos y que oren. Ponga la petición en la iglesia para que oren. Vaya y exponga su necesidad para que la iglesia lo respalde, orando, escuchándolo, dándole consejos y dándole toda la ayuda que puedan darle de acuerdo a las posibilidades. Deuteronomios 32:30 dice, ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. Si a usted lo están persiguiendo 1000, ¿cómo se defiende? Bueno, yo solamente con 2 que me persigan ya me acabaron. ¿Sí? Pero si viene una gavilla contra uno, ¿cómo se defiende? Pero si hay quien esté al lado de uno, familia, amigos, hermanos, que lo auxilien, que lo respalden, obviamente que estamos fortalecidos. ¿Sí? Una de las cosas que alienta mucho cuando uno está en desánimo o cuando está en enfermedad es recibir la voz de muchos, sea una llamada, un mensaje, una palabra de ánimo y consuelo. Eso alienta muchísimo. ¿Sí? Eso como que le da a uno fuerza para decir, me toca levantarme porque tengo mucha gente a mi alrededor, tengo muchas personas que me quieren, me cuidan y que están pendientes de mí. Eso es muy importante. 1 Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Les ruego que estén unidos y hablen y piensen lo mismo. ¿Qué es lo que hay que pensar? ¿Lo que cree el pastor o los ancianos? No, lo que dice la Escritura. Pensamos todos lo que dice la Escritura. Y 1 Corintios 3:6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, amados hermanos, miren que aún en este momento del desarrollo de la vida de la iglesia, Pablo dice, no se pongan a competir que quién bautizó a quién, que quién lo evangelizó, que quién lo trajo, que es discípulo de quién. Esas son trivialidades. ¿Sí? ¿Qué tal yo decir acá, es que ustedes son mis discípulos, es que yo a usted lo bauticé, yo a este lo casé, al otro lo instruí? Eso no corresponde a un cristiano. Lo que corresponde a un cristiano es gozarse porque Dios hace la obra usando instrumentos al que Él quiera. Uno siembra, otro riega y otro recoge el fruto, pero ¿de quién es la cosecha? Del Señor. ¿Sí? Haríamos mal
haciendo competencias de quién somos discípulos o quién es nuestro maestro, porque nuestro maestro es Cristo y nosotros trabajamos en equipo, el reino de Dios es un equipo. Para yo poder predicar, los necesito a ustedes. Para que los ancianos existan en la iglesia, se necesitan los miembros. Para que hayan diáconos en la iglesia, se necesitan membresía en la iglesia. O sea, todos dependemos unos de otros porque es lo que la Biblia estableció. Y vamos a terminar pensando en un texto que está en Amós, capítulo 3, versículo 3. Y dice así: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y nos vamos a quedar con esa pregunta. Es posible que usted ande con alguien, sea su esposa, sea con sus hijos, sea con un amigo, con un compañero, o en la iglesia con alguien, si no están de acuerdo. De hecho, uno ni siquiera se arriesgaría a salir con alguien que no está de acuerdo. ¿Sí? Si uno sabe que está en dificultad o en diferencia con alguien, uno ni siquiera le dice te invito a salir o vamos a comer o hagamos este negocio juntos, que uno dice yo no me entiendo con esa persona, no puedo hacer negocios o no puedo trabajar juntos. El texto de Amós también nos dice es que si no logramos vencer las diferencias o los conflictos o las desavenencias, pues es muy difícil que podamos caminar juntos. ¿Cómo hacemos para que la familia pueda permanecer? Necesita la familia estar en acuerdo, en paz, en unidad. Y paz no es una cosa ficticia, es en todo, ¿cierto? En la toma de decisiones, el manejo del dinero, las inversiones, los proyectos, ponerse de acuerdo y negociar los planes de inversión para que puedan estar de acuerdo, ¿sí? Pero no van a estar de acuerdo si el hombre toma todas las decisiones y la esposa nunca la consulta y ella se termina viendo las consecuencias. O no van a poderse poner de acuerdo si el esposo y la esposa están con bolsillos separados y no logran ponerse de acuerdo en sus gastos o sus inversiones. O sea, no va a funcionar una economía así. Es una casa dividida. O con los hijos, ¿sí? Los hijos cuando van creciendo comienzan a trabajar, pero a veces comienzan a trabajar y ellos hacen bolsillo aparte también y todavía están en la casa. Hay que organizar la economía del hogar. ¿Cómo vamos a funcionar si los hijos ya trabajan, pero están en la casa, no se han ido? ¿Cómo va a funcionar la economía del hogar? ¿Sí me hago entender? Porque si no, ahí se fracciona la economía y no hay mucha buena paga, como dice la Biblia. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga. En los conflictos tienen apoyo, en el servicio al Señor tienen respaldo porque están caminando en la misma fe, y en sus negocios tienen mayor resultado, mayor productividad. Mejores son dos que uno. Que el Señor nos ayude y que podamos consolidar grupos tanto en la casa de trabajo fuerte para lograr proyectos, pero también en la iglesia, que como iglesia nos unamos, amados hermanos, para no estar en celos y en envidias con el hermano, sino unidos. ¿Sí? Recuerden que decíamos la semana pasada que es muy fácil entre los hermanos tener envidia, entre los hermanos de sangre, pero a veces en la iglesia también. Sí, hay mucha envidia el uno por el otro y no debe ser así. Debemos estar agradecidos. Si un hermano prosperó más, pues qué bendición, qué alegría saber que Dios lo ha prosperado en gran manera. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra, como siempre, nos ayuda a entender que somos pecadores, que somos conflictivos, que somos frágiles, pero también nos enseña que somos egoístas y que queremos que los demás hagan lo que nosotros queremos, pero no queremos ponernos de acuerdo. Ayúdanos porque nosotros como egoístas quisiéramos trabajar poniendo el ritmo nuestro y poniendo nuestras condiciones y no disponernos a trabajar en equipo. Muchas veces la familia se divide o se dispersa porque nos falta sabiduría y humildad para trabajar en equipo, para hacer que la esposa y los hijos y todos caminemos en la misma dirección, para hacer que todos como familia nos encaminemos en objetivos comunes. Primero tu gloria, pero también objetivos comunes para el bien de la familia. Y perdónanos porque como iglesia muchas veces cultivamos celos y envidias que no nos hacen bien, en lugar de arrepentirnos y vencer el egoísmo y trabajar en equipo, sabiendo que nos necesitamos unos a otros y que uno es la provisión del otro, que aquí uno somos provisión del otro para cuando ese otro caiga en debilidad o en desgracia, pero cuando sea yo el que esté en desgracia,
Mis otros hermanos serán mi apoyo emocional, espiritual e incluso en otras áreas. Muchas gracias por darnos una familia espiritual, por ayudarnos a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Gracias porque aquí podemos los domingos orar unos por otros. Y gracias también porque los miércoles en nuestra reunión de oración podemos siempre presentar peticiones conjuntas por los hermanos, pidiéndote que obres, que los restaures y que los bendigas, además de estudiar tu palabra. Gracias te damos, Señor. Te honramos y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.